Buenos días, hermanos. Es bueno estar aquí, es bueno cantar. La batalla es de nuestro Señor, para que recordemos que estamos en una batalla, para que recordemos que este mundo no es un picnic de escuela dominical, pero la victoria es de nuestro Señor. Vamos, hermanos, a Mateo capítulo 4, Evangelio de Mateo capítulo 4. La razón por la que el pastor Marcos usó el Salmo 91 y el Salmo 95 es porque vamos a estar hablando de estos dos salmos durante la predicación de la palabra. Pero el texto del que vamos a predicar en esta mañana, una vez más, es el capítulo 4 del Evangelio de Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, Salmo 91, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Como nosotros vimos en el estudio anterior, este es un pasaje clave del Nuevo Testamento para entender la psicología de la tentación y para conocer la manera más efectiva de luchar contra ella. Cada vez que nosotros somos tentados, Satanás usa con nosotros la misma estrategia que usó con Jesús en el desierto. Y la estrategia que Jesús usó es exactamente la misma que nosotros debemos usar cuando somos tentados. El problema es que muchos cristianos no tienen un claro entendimiento de lo que esta prueba significó para el Señor Jesucristo, porque tampoco poseen un claro entendimiento de lo que implicó para Él asumir una naturaleza humana semejante en todo a la nuestra, excepto que Él era sin pecado, como dice en Hebreos 4:15. Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo era Dios, pero también era hombre. 100% Dios, 100% hombre, con todas las características y atributos que hacen que Dios sea Dios y con todas las características y atributos que hacen que el hombre sea hombre. Nuestro Señor era un ser humano, igual que tú, igual que yo. Y fue en esa condición humana que Él enfrentó a Satanás en el desierto y le venció, a pesar de encontrarse en una situación, en una condición sumamente vulnerable. No olviden, hermanos, que el Señor no solo estaba en un lugar completamente inhóspito y peligroso, sino que llevaba 40 días sin comer cuando Satanás le sugirió que convirtiera las piedras en pan. Pero él sabía que lo que había detrás de esa sugerencia diabólica no era una sincera preocupación por su bienestar físico, era un intento de hacer que Jesús actuara en independencia de su Padre, poniendo en dudas su cuidado paternal. Recuerden, hermanos, que durante su bautismo en el Jordán, que había ocurrido unas semanas antes, Dios el Padre había hablado, había declarado con una voz audible desde el cielo que Jesús era su Hijo amado, en quien Él tenía toda su complacencia.
Y fue precisamente esa declaración la que el diablo tomó como punto de partida para tentarle. Versículo 3. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Tú tienes el poder suficiente para escapar de esta situación tan angustiosa sin la ayuda de nadie. Y es obvio que tu padre, este que dice que es tu padre, no está cuidando de ti como debiera. Si Jesús cedía a la tentación, estaba declarando públicamente, abiertamente, que él no confiaba en Dios y en su palabra. Pero el Señor tenía plena confianza en el cuidado paternal de Dios. Él sabía que así como el Espíritu lo había guiado al desierto para ser tentado por el diablo, así también Dios habría de sacarlo de la prueba cuando llegara el momento oportuno, como de hecho ocurrió. Noten el versículo 11. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Pero Satanás no se dio por vencido. Él quería hacer que Jesús cediera. Versículo 5. La mañana de hoy vamos a estar viendo estas últimas dos tentaciones. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, en la parte más alta del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en tierra. Debo decir, hermanos, que nosotros no sabemos a ciencia cierta si Jesús fue trasladado físicamente de un lugar a otro, o si se trató meramente de una especie de visión. En 2 Corintios capítulo 12 versículo 2, Pablo dice que él pasó por una experiencia similar. Él fue trasladado al tercer cielo. Y él admite que él no tenía ni idea de cómo fue que eso sucedió. Dice él, si fuera del cuerpo, no lo sé. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Ahora, ese dato no tiene la menor importancia para entender lo que estaba detrás de esta segunda tentación. Lo que sí debemos notar es el lugar donde ocurrió. Dice en el versículo 5 que el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. De manera que Satanás llevó a Jesús a los dos lugares más sagrados en el antiguo pacto. Jerusalén no era simplemente la capital de Israel. Era la ciudad en la que Dios había prometido hacer morar su nombre. Y de todos los lugares que había en Jerusalén, ninguno era más santo que el templo de Salomón, el lugar donde Dios había prometido traer su presencia en una forma especial. De modo que el templo era un lugar sumamente apreciado por el Señor Jesucristo, porque era la casa de su Padre. ¿Recuerdan ustedes en Juan capítulo 2 cuando el Señor llega al templo, hace un azote de cuerdas y comienza a sacar a los mercaderes del templo? Y dice la Escritura que los discípulos recordaron ese texto que dice, el celo de tu casa me consume. Pero Satanás no solo escogió cuidadosamente el lugar, la casa de Dios, sino también sus palabras, versículo 6. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está en la Biblia, en el Salmo 91, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Ya que Jesús citó la Biblia en la primera tentación, Satanás hace lo mismo en la segunda. Y déjenme decirles algo. Satanás no solo demostró que él conoce la Biblia. Satanás no tenía un ejemplar de la Biblia en el desierto. Satanás le estaba citando la Biblia a Cristo de memoria, sino que también demostró que él sabe usarla para lo que le conviene.
Vayamos una vez más al Salmo 91 que Marcos leyó hace un momento. Salmo 91. Y lo primero que yo quiero que ustedes noten en este salmo es que se aplica perfectamente a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Ningún hombre sobre la historia o sobre la tierra ha tenido una mayor confianza en Dios que Jesús. Así que el Salmo 91 se aplicaba perfectamente al Señor. Pero vemos también que lo que este salmo dice acerca del cuidado paternal de Dios en medio de la dificultad se podía aplicar perfectamente a las circunstancias de Jesús en el desierto. Versículo 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y así continúa el salmista describiendo una serie de peligros muy similares a los que Jesús tuvo que enfrentar durante esos 40 días en el desierto de Judá. Así que hasta aquí podemos decir que Satanás hizo una exégesis apropiada, una interpretación apropiada de este pasaje de las Escrituras. De hecho, mis hermanos, yo me pregunto si el mismo Jesús habría pensado en este salmo cuando se encontraba solo en el desierto. ¿Se imaginan lo que debe haber sido para el Señor Jesucristo pasar 40 días y 40 noches en un lugar así, sin ningún tipo de comodidad, sin una lámpara que pudiera proveerle alguna visibilidad, en medio de las noches más oscuras, escuchando sonidos extraños, sin saber si provenían del viento o de un animal salvaje? Mis hermanos, no olviden que Jesús enfrentó esta prueba como hombre, no como Dios. Como hombre. Él tenía que vencer a Satanás como nuestro representante. Él tenía que luchar contra él en el mismo terreno en que nuestros padres perdieron la batalla. Así que pocos pasajes eran más apropiados para meditar en una situación como esta que el Salmo 91. La pregunta es, ¿dónde estaba entonces el engaño de Satanás? El salmo era apropiado, las circunstancias eran apropiadas, las promesas eran perfectas. ¿Dónde está el engaño? A final de cuentas, lo que el diablo le estaba pidiendo a Jesús era que verificara la promesa de Dios. Versículo 11. Dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dice a Satanás, Dios, tu Padre, prometió en su palabra que habría de enviar a sus ángeles para que cuiden de ti. ¿Por qué no mostrar delante de todos el hecho de que Dios siempre cumple lo que promete? ¿Dónde está el elemento diabólico en esta sugerencia? Bueno, mis hermanos, para entender lo que estaba detrás de esta tentación, debemos prestar atención a la respuesta de Jesús en el versículo 7 de Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículo 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y recuerden, así como el diablo no tenía una Biblia en las manos, Jesús tampoco. Jesús conocía como hombre las Escrituras porque la había memorizado exactamente como tú y yo debemos memorizar las Escrituras. Y es interesante, como decíamos en el mensaje anterior, que los tres textos que Jesús cita
en Mateo capítulo 4, los tres se encuentran en el libro de Deuteronomio. En esta ocasión, el Señor citó Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Algo sucedió en ese lugar llamado Masá, una palabra hebrea que significa prueba, que de alguna manera está relacionado con lo que estaba sucediendo con Jesús en el desierto de la tentación. El relato de ese evento se encuentra en Éxodo 17. Dios acaba de hacer el milagro de hacer que cayera pan del cielo para alimentar al pueblo de Israel, en el capítulo 16 de Éxodo. Pero en vez de mostrar gratitud por la provisión de Dios, el pueblo comienza a quejarse porque no tenían agua. Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17. Versículo 1. Acaba de caer el maná, no lo olviden. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán en ella aguas y beberás el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y ahora, hermanos, escuchen. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá, prueba, y Meriba, rencilla, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? A pesar de todas las señales que los israelitas habían visto en Egipto cuando Dios los rescató, a pesar de todas las señales que ellos habían visto hasta ahora en su peregrinaje hacia la Canaán celestial, ellos seguían demandando más pruebas del amor y de la fidelidad de Dios. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque la incredulidad es insaciable. Hermanos, yo quiero que ustedes subrayen esta frase que acabo de declarar. La incredulidad es insaciable. La incredulidad nunca está satisfecha. Mis hermanos, tan pronto comenzamos a demandar, sea consciente o inconscientemente, que Dios nos muestre su amor a través de señales, en vez de descansar en lo que Él ya ha dicho en su palabra, estamos transitando por el peligroso camino de la incredulidad. Escuchen cómo el salmista interpreta el evento de Masá en el Salmo 95 que Marcos leyó. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. El punto es este, mis hermanos, la palabra de Dios debe ser suficiente para nosotros, porque Él es un Dios fiel y veraz.
si no recibimos esa palabra con fe, vamos a terminar endureciendo nuestro corazón. ¿Y saben cómo nosotros podemos saber que ese proceso de endurecimiento ya comenzó? Cuando comenzamos a quejarnos y a murmurar. ¿Eres una persona quejosa? ¿Eres una persona caracterizada por la murmuración? Mi amado hermano, mi amada hermana, eso es síntoma de incredulidad. No, pastor, fíjese, yo me quejo de los hermanos de la iglesia. Ajá, ¿y los hermanos de la iglesia están fuera del control de Dios? No, esa queja contra los hermanos de la iglesia, esa murmuración contra los hermanos de la iglesia, no es otra cosa que una incredulidad disfrazada. Tu problema es con Dios. La queja y la murmuración son un síntoma inequívoco de incredulidad. De manera, mis hermanos, que nosotros solo tenemos dos opciones. ¿Cómo comienza el Salmo 95? Venid alegremente, alabemos a Jehová nuestro Hacedor. O venimos a la casa de Dios con alegría, con gozo, con gratitud. O venimos con queja y murmuración, mostrando un corazón endurecido. Un corazón endurecido. Mis hermanos, Jesús no necesitaba arrojarse del pináculo del templo para comprobar que Dios lo amaba. ¿Saben por qué? Porque ya Dios se lo había dicho. Así de sencillo. Ya Dios se lo había dicho y él confiaba plenamente en su palabra. De haberle hecho caso a Satanás, Jesús habría cometido un pecado peor que el que cometieron los judíos en el desierto. Porque ellos estaban en un peligro real, ellos no tenían agua para beber, aunque aún así debieron haber confiado en Dios. Pero lo que Satanás le estaba pidiendo a Cristo era que se expusiera a un peligro innecesario para probar que Dios cumple lo que promete. Échate abajo. Dios dijo que te iba a proteger. Hacer eso no habría sido un acto de fe. Hacer eso habría sido un acto de incredulidad. Y la incredulidad es pecado. Mis hermanos, cuando nosotros comenzamos a demandar señales de parte de Dios que nos confirmen que Él nos ama, que nos confirmen que nosotros somos suyos, estamos actuando en incredulidad. Y nunca estaremos seguros del amor de Dios. Porque la incredulidad es insaciable. Nunca estaremos seguros del amor de Dios. Si mi esposo se convierte, yo sabré que Dios me ama y que en verdad soy hijo suyo. O si consigo el empleo que tanto necesito, o si me sano de esta enfermedad, o si me caso en los próximos 6 meses, o si Dios me provee un carro, o todo lo que tú quieras poner allí. La lista es interminable porque la incredulidad es insaciable. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú piensas que tu fe sería más fuerte si Dios te diera más muestras tangibles de su amor? Déjame ponértelo de otro modo, porque Satanás es muy astuto. ¿Tú piensas que tu labor evangelística sería más eficaz si Dios verificara tu fe frente a tus amigos y familiares, si Dios te vindicara como creyente frente a tus amigos y familiares? Yo quisiera que Dios hiciera un milagro espectacular en mi vida, para que ellos vean que tú existes y que tú estás de mi lado. No, nosotros no necesitamos ese tipo de vindicación. Mis hermanos, la razón por la que tus amigos y familiares incrédulos rechazan el Evangelio no es por falta de pruebas, no es por falta de argumentos, es por la dureza de sus corazones.
Piensa en esto por un momento. ¿Cómo fue que tú llegaste a Cristo en arrepentimiento y fe? Bueno, yo estoy seguro que la mayoría de ustedes vinieron al conocimiento del Señor simple y llanamente porque les predicaron el Evangelio. Ahora, tal vez tú habías oído el mensaje del Evangelio muchísimas veces, pero hubo un día en particular en que ese mensaje vino con tal poder sobre ti que eficazmente te movió a ir a Cristo en arrepentimiento y fe. No fue porque viste una señal, no fue porque escuchaste un nuevo argumento sobre la veracidad de la Biblia que no habías escuchado antes. ¿De verdad se demostró científicamente que un gran pez puede tragarse a un hombre, como dice en la historia de Jonás? Entonces dime, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Alguna vez ustedes han oído algo así? Yo nunca. Nunca. Porque ese no es el método que Dios usa para salvar a los perdidos. Ese no es el método de Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Ese es el método divino. Así que no son más argumentos y señales lo que el mundo necesita para venir a Cristo. Lo que el mundo necesita es el Evangelio, porque ese es el mensaje que Dios ha prometido usar para dar a los hombres convicción de pecado y hacerles ver su necesidad de salvación. Pero ahora escuchen esto con mucho cuidado. Y es ese mismo mensaje que Dios usa para traer a los incrédulos a Cristo, el que Dios usa con los creyentes para fortalecerlos en su fe. No son más milagros, no son más señales, no son más pruebas tangibles del amor de Dios, es el Evangelio. Queridos hermanos, nosotros no necesitamos esas pruebas tangibles de que Él nos ama. ¿Saben por qué? Porque Él ya nos lo dijo en su palabra. Y lo que es todavía más glorioso, Él ya lo demostró con una prueba más palpable que darte un esposo, que hacer que tu esposo se convierta, o que tu hijo se convierta, o que tengas un carro, o que tengas salud. Dios demostró su amor aplastando a su hijo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. ¿Qué pues diremos a esto? Pregunta Pablo en Romanos 8. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? El Evangelio. Eso es lo que tú necesitas. Eso es lo que yo necesito para fortalecerme en mi fe. Jesús no cedió a la tentación, a esta segunda tentación, por la misma razón por la que no cedió a la primera. Él confiaba plenamente en el cuidado paternal de Dios y en su palabra. Pero Satanás no se dio por vencido. Mateo 4, versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Antes de pasar a considerar más detenidamente lo que había detrás de esta tercera tentación, permítanme compartir con ustedes una historia verídica que leí recientemente
acerca de un hombre llamado Jamie, que había tenido varios matrimonios y cuyas ex esposas se negaban a permitirle a este hombre tener a sus hijos los fines de semana. Así que él llevó su caso a la corte. Ahora, la razón por la que Jamie, o por la que sus ex esposas se negaban a permitirle que él tuviera a sus hijos los fines de semana, era porque Jamie pertenecía a la iglesia de Satanás. De hecho, este hombre llevaba en su brazo un tatuaje en el que aparecía una cruz invertida que al mismo tiempo funcionaba como la T de la palabra Satán. El abogado defensor de Jamie decía que él estaba siendo discriminado por sus creencias. Este es un país donde hay libertad de culto. ¿Por qué están discriminando a mi cliente por sus creencias? Y para defender su caso, el abogado defensor llamó al estrado a un sacerdote satánico para que explicara en qué consiste el culto de esta iglesia de Satanás. Este sacerdote satánico le explicó a la corte que en esa iglesia no se adora realmente a Satanás, ya que ellos no creen en la existencia personal de este ángel caído. Satanás, decía él, no es más que un símbolo del orgullo, la libertad y el individualismo que los adeptos a este culto exaltan. ¿Oyeron bien? El orgullo, la libertad y el individualismo. De hecho, el sacerdote satánico explicó que la razón de por qué ellos usaban una T invertida era precisamente para manifestar su rechazo a las virtudes esenciales de la fe cristiana: la humildad, la mansedumbre y el espíritu de servicio. Ahora, mis hermanos, aparte de que nosotros sí creemos en la existencia de un ser personal que en la Biblia se llama diablo y Satanás, como bien señala Russell Moore, difícilmente podremos encontrar una mejor definición de lo que implica la adoración satánica que la que dio ese sacerdote. Adorar a Satanás, hermanos, escuchen esto porque esto es bien sobrio. Adorar a Satanás no es otra cosa que exaltar el orgullo, la autonomía, no la libertad, y el individualismo. Recuerden que fue lo que Satanás le ofreció a Eva en el huerto del Edén: seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ya no tendrán que depender de Dios para distinguir lo bueno de lo malo. Ya no tendrán que hacer lo que Él dice, lo que Él quiere. Ustedes van a poder ser seres autónomos. Si deciden seguir mi consejo, serán como Él. Orgullo y autonomía. ¿Qué significa la palabra autonomía? Una persona es autónoma, de auto, yo mismo, nomos, ley. Una persona es autónoma cuando pretende seguir sus propias inclinaciones y deseos sin someterse a ninguna autoridad fuera de sí mismo. Este es el epítome de la adoración al diablo, la autonomía. En ese sentido, el orgullo y la autonomía son dos caras de la misma moneda y conforman las dos ofertas favoritas que el diablo ha usado a lo largo de la historia para tentar al hombre y para mantenerlo en esclavitud. Así que no es extraño que Satanás haya tentado a Jesús con estas mismas cosas. Solo que en este caso
hay un elemento adicional que hace de esta tentación la más perversa de todas las ofertas que Satanás alguna vez le haya ofertado al hombre. Dice el relato de Lucas, es el relato más extenso de los evangelios, que el diablo llevó a Jesús a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo: a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todas serán tuyos. Otra vez, hermanos, nosotros no sabemos cómo fue que el diablo hizo esto. Ahora es obvio que no existe ninguna montaña en el mundo desde la cual se pueda tener una vista como la que se describe aquí. Y yo no tengo tiempo en esta mañana para buscar estos pasajes, pero en Ezequiel capítulo 40 versículo 2 y en Apocalipsis capítulo 21 versículo 10 se describen dos escenas similares y en ambos casos la Biblia dice que se trataba de una visión. Así que no sería extraño si lo que se narra en los evangelios fuera algo similar. Ahora el punto es que Satanás de alguna manera le muestra a Cristo en un instante, dice Lucas, todos los reinos del mundo, con toda su pompa y esplendor, y se los ofrece al Señor Jesucristo con una sola condición: póstrate delante de mí y adórame. Ahora, noten algo importante. Dios el Padre le había hecho la misma oferta a su Hijo, como Dios encarnado. Dice en el Salmo 2, versículo 8, que es un salmo eminentemente mesiánico: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya hasta los confines de la tierra. Y antes de ascender a los cielos, ¿qué le dijo el Señor a sus discípulos? Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. De manera que lo que Satanás le estaba ofreciendo a Cristo era lo mismo que su Padre le había ofrecido, con una sola diferencia. La oferta del Padre incluía la cruz, la de Satanás no. La oferta del Padre incluía la cruz, la de Satanás no. Si Cristo aceptaba la sugerencia del diablo, Él no tendría que pasar por la agonía de la cruz. Él no tendría que esperar un segundo más para reclamar los reinos de este mundo y la gloria de ellos que a Él se le había ofrecido. Ahora, antes de ver cómo Jesús se defendió de esta tercera tentación, yo quisiera responder una pregunta que puede estar en la mente de algunos. Satanás conoce al diablo. ¿Cuál fue el impacto de esta tercera tentación en el alma de Jesús? Hermanos, recuerden lo que nosotros hemos visto ya en los estudios anteriores. Jesús estaba enfrentando al diablo como hombre, y como hombre Él fue realmente tentado. ¿En qué sentido fue esta sugerencia satánica una dificultad, una tentación para Jesús? Escuchen lo que dice Hendricks en el comentarista al respecto. La sugerencia implícita de tratar de obtener la corona sin sufrir la cruz puede haber fomentado en él una amarga lucha, un estado de agonía. Cristo sabía lo que le esperaba sufrir en la cruz del Calvario, tanto física como espiritualmente. En estos días me salió una cosita aquí en la muñeca y yo pensé, debo ir al médico para que me chequee eso porque tiene ya varias semanas.
Pero de repente me vino la idea de que tal vez la persona va a querer coger un pedacito para analizarla mejor. Y yo nada más de pensar que alguien podía coger una pinza pequeñita y quitarme un pedacito de piel en un lugar donde hay tantas terminaciones nerviosas, literalmente, mis hermanos, me puso a sudar. Yo no sé cuál es el asunto, pero por lo menos en mi caso, mientras más viejo, más cobarde. No sé si es tu caso, pero es el mío. Pensando en eso y sudando de antemano, me vino de inmediato la imagen de la cruz. ¿Qué debe haber sido para Cristo haberse dejado clavar en una cruz precisamente atravesado por clavos en lugares tan sensibles de su cuerpo? Y por si todo esto fuera poco, recibir en esa cruz toda la ira justa de Dios el Padre contra el pecado de su pueblo. Y no olviden la condición física en la que Jesús se encontraba como hombre en el desierto de la tentación. Su cuerpo estaba exhausto después de 40 días sin comer, sin ningún tipo de comodidad. Así que la sugerencia satánica de alcanzar la gloria sin pasar por la cruz pudo haber generado en él pensamientos muy angustiosos. Pero una vez más, Cristo no cedió. Capítulo 4, versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Jesús está citando de nuevo Deuteronomio capítulo 6. Vayan conmigo, por favor, a Deuteronomio capítulo 6. Versículos 10 al 14. El Señor está preparando al pueblo de Israel, que estaba a punto de entrar en la tierra prometida después de 40 años en el desierto. Y dice en el versículo 10: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Y aquí está el texto: a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Noten cuál es el punto aquí. Escuchen con atención. Los israelitas corrían el peligro de olvidar que todo lo que ellos tenían no era más que una herencia. Era un regalo que ellos no se habían ganado por su propio esfuerzo. Un regalo que Dios les había dado de pura gracia. Si ellos perdían de vista ese hecho, rápidamente sus corazones se habrían de llenar de ansiedad. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que cuando nosotros pensamos que lo que tenemos es el resultado de nuestro propio poder, entonces vamos a tener que seguir buscando poder para mantenerlo. Y eso me llena de ansiedad. Esto depende de mí, fui yo que me lo gané. Bueno, si fuiste tú que te lo ganaste, también depende de ti mantenerlo. Y es precisamente ese pensamiento el que nos llena de ansiedad. Dice Russell Moore: si ellos pensaban así, entonces buscarían más poder para mantener lo que tenían, y eso significaría volverse a nuevas fuentes de poder, esto es, a los dioses ajenos de las naciones a su alrededor.
Por eso es que Dios va de la adoración a Él a la adoración de los dioses. O tú confías en mí y me adoras, o tú confías en que esas cosas las lograste tú y vas a tener que buscar otras fuentes de poder para mantenerlo. Y es interesante ver cómo Pablo usa ese mismo proceso de argumentación en Romanos 1 para demostrar la culpabilidad del hombre frente a Dios. ¿Qué dice Pablo? Que el hombre, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible para adorar ídolos. El orgullo y la idolatría están enraizados en la ingratitud. No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. ¿En qué cayeron en idolatría? El orgullo y la idolatría están enraizados en la ingratitud. Cuando yo no reconozco a Dios como el dador de todo bien, voy a llegar a creer que todo lo que tengo me pertenece a mí y que yo puedo usarlo para mis propósitos y para mi propia gloria. Y fue precisamente por eso que el diablo no pudo vencer a Jesús. Porque Jesús dependía enteramente del cuidado paternal de Dios y nunca puso en duda su palabra. Por eso Jesús estaba dispuesto a someterse a la voluntad de su Padre, aunque eso implicara el dolor y el sufrimiento de la cruz. Mis hermanos, ¿saben qué era lo que estaba en juego en esta tercera tentación? Tu salvación y la mía. Lo que estaba en juego aquí era nuestra salvación. Satanás quería impedir a toda costa que Jesús llevara a cabo su obra de redención. Él estaba dispuesto a cederle a Cristo todos los reinos del mundo con tal de que no fuera la cruz. Por eso apela al amor propio del Señor para que evite la cruz. Mis hermanos, ¿no es verdad que muchas veces nosotros queremos mantener nuestro pequeño reino? Y pensamos de inmediato, si yo hago las cosas como Dios me dice, las cosas no me van a salir bien, voy a perder este pequeño reino que yo he construido para mi gloria. Si yo pago los impuestos como dice la ley, ¿cómo se va a mantener mi negocio? Yo no puedo hacer la voluntad de Dios. Yo no puedo obedecer a Dios. Si yo me visto como debe vestirse una cristiana, con pudor y con modestia, nunca voy a conseguir un marido. Yo quiero mantener este pequeño reino en mis manos. Yo no sigo, yo no creo, yo no pienso que puedo confiar en Dios. Claro que uno no lo dice de esa manera. Uno no lo dice de esa manera. Eso es lo que está detrás muy sutilmente. Miren, mis hermanos, esta no fue la última vez. Esta no fue la última vez que Satanás habría de tentar a Cristo para que no fuera a la cruz. ¿Recuerdan ustedes en Mateo 16? Como en el versículo 21 Cristo le dice a sus discípulos, es necesario que yo muera en la cruz, me entregarán los líderes religiosos y me matarán. Déjame hacerte una pregunta. Imagínate que tú estás rodeado con un grupo de amigos y de repente tú dices, mira, amigos de verdad, amigos que te aman, yo estoy seguro que en los próximos días voy a ser asesinado. ¿Qué tú esperas que tus amigos hagan? Que de inmediato reaccionen buscando formas de protegerte, ¿no es así? Y tú verías eso como una muestra de amor. Bueno, eso fue lo que hizo Pedro. El Señor le dice, me van a entregar, me van a matar. Pedro dice, Señor, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Y qué le responde el Señor? Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Cristo reconoció detrás de la voz de Pedro
esa misma voz que le habló en el desierto de la tentación, evita la cruz. Evita la cruz. Mis hermanos, si hay algo que Satanás aborrece con todo su ser es el Evangelio. La buena noticia de lo que Dios hizo en Cristo a través de su vida, a través de su muerte para salvar a pecadores. Al que no conoció pecado, 1 Corintios 5:21, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros, a él Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Saben una cosa? Yo no pienso que Satanás entra en pánico cuando los cristianos comienzan a promover sus altos valores morales. Yo no creo que Satanás se ponga a temblar cuando escucha a los cristianos levantando su voz para protestar contra los males que están corrompiendo esta sociedad, siempre que no prediquen el Evangelio. Es más, al diablo yo creo que le encanta ver a los creyentes haciendo eso cuando eso es un sustituto del Evangelio. Yo no estoy diciendo que es incorrecto que hagamos eso. Lo que estoy diciendo es que al diablo lo que le preocupa no es que nosotros defendamos un estándar elevado de moral. Lo que al diablo le preocupa es que prediquemos a Cristo y este crucificado. Porque él sabe que ese Evangelio tiene poder para salvar a los pecadores y para fortalecer la fe de los creyentes. Queridos hermanos, ¿qué aprendemos de este pasaje de las Escrituras? Bueno, varias cosas, pero por el tiempo voy a limitarme solo a dos. En primer lugar, aprendemos que es posible para un cristiano salir victorioso de la tentación. Escucha esto, mi hermano, es posible para un cristiano salir victorioso de la tentación. Recuerda que no son tus deseos los que te definen, es tu relación con Cristo. Mientras estemos en este cuerpo de muerte, experimentaremos muchos ataques por causa de los deseos que batallan contra nuestras almas, como dice Pedro en su primera carta. Pero nosotros estamos unidos a Cristo por la fe. Hemos sido hechos partícipes de su victoria. Esa es la enseñanza de Pablo en el capítulo 6 de Romanos. El pecado sigue siendo nuestro enemigo, pero ya no es nuestro rey. Sigue siendo un enemigo y muy astuto, pero ya no es nuestro rey. Y mis hermanos, aunque muchas veces sentimos que nuestros deseos pecaminosos son irresistibles, la Biblia dice que podemos resistirlos si estamos en Cristo. 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, sino que poderoso es Dios, que juntamente con la tentación nos dará la salida para que podamos resistir. Y en Santiago capítulo 4, versículo 7 dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hermano, escucha, resistid al diablo y huirá de vosotros. Los deseos pecaminosos de un cristiano son fuertes, pero no son irresistibles. No para aquellos que están en Cristo. Pero aprendemos también, en segundo lugar, que nuestra victoria contra la tentación depende de que descansemos confiados en el cuidado paternal de Dios y en lo que Él promete en su palabra. ¿Sabes por qué Jesús pudo resistir la tentación en el desierto? Porque Él estaba libre de ansiedad, así de sencillo. ¿Cómo así? Jesús pudo resistir la tentación en el desierto porque Él estaba libre de ansiedad. Esa fue la clave. No olviden, mis hermanos, que cada vez que pecamos es porque estamos poniendo en duda el cuidado de Dios. Y estamos ansiosos. Estamos poniendo en duda el cuidado de Dios, ya sea para nuestra provisión, ya sea para nuestra protección o ya sea para nuestro deleite. Pero Jesús sabía que su Padre era fiel y veraz. Él sabía que independientemente de las circunstancias a su alrededor, Él podía confiar plenamente en las promesas de su Padre Celestial.
Mis hermanos, si queremos seguir corriendo con paciencia la carrera, en medio de la batalla que tenemos que librar cada día en un mundo caído, he ahí la clave. Recuerda que eres hijo de Dios, que Él es fiel a su palabra y que Él ha prometido cuidar de los suyos hasta el fin. Fue con esta convicción que Jesús enfrentó a Satanás en el desierto. Es con esa misma convicción que nosotros debemos enfrentar nuestras luchas cada día. Escuche estas palabras de Jesús en Mateo capítulo 6 y con ellas concluyo. Versículo 25. Acaba de hablar precisamente de la idolatría, del amor al dinero, de la codicia. Y dice en el versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Él no es el Padre de las aves. Él es vuestro Padre Celestial. Y aún así alimenta las aves. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, es decir, los paganos que no conocen a Dios, buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Dios bendiga su palabra en esta mañana, en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por haber inspirado a los apóstoles, especialmente a Marcos, a Mateo y a Lucas, haber relatado este incidente de Jesús en el desierto de la tentación. Señor, cuando nosotros estemos envueltos en nuestras propias luchas, ayúdanos a mirar al Rey de Gloria, ayúdanos a contemplar a Jesús como hombre en sus propias luchas, de manera que nosotros podamos seguir siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Padre, alimenta nuestra fe, ayúdanos a confiar en medio de cualquier circunstancia en tu cuidado paternal. Padre, trae a nuestras mentes tus promesas y ayúdanos a descansar en ellas, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.